Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque Iglesia Avivando el Fuego Sede Norte. Estamos ubicados en la carrera primera número 4227 frente a la estación del Barrio Popular. Domingos 8 de la mañana reunión familiar. Martes 7 de la noche reunión de oración. Jueves 7 de la noche palabra de poder. Sábados 9 de la mañana ayuno y oración. Sábados 7 de la noche reunión de jóvenes. Iglesia Avivando el Fuego Sede Norte. Una iglesia bibliocéntrica llena de pasión y amor por Dios, la familia y las almas. Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Vamos a ver qué pregunta este joven o esta jovencita. ¿María, la madre de Jesús, tuvo más hijos aparte de él? Muy buena pregunta. Aquí preguntan si María, la madre de Jesús, tuvo más hijos aparte de él. La pregunta es si María solamente tuvo a Jesús. Bueno, vamos a ver qué dicen las escrituras, porque ese es un tema que de todas las creencias que hay, de todas las religiones que hay, la única iglesia que discute que María solamente tuvo a Jesús es la iglesia romana, la iglesia católica, que inclusive ellos dicen que aunque María tuvo a Jesús, ella siguió siendo siempre virgen. La iglesia católica dice que así como los rayos del sol traspasan el vidrio sin dañarlo, sin romperlo, así fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que Jesucristo salió de María, pero sin hacerle perder su virginidad. Lo cual no es cierto. Que María tenía que entregar esa virginidad ese día. No voy a entrar en ese tema porque es un tema muy profundo, muy profundo. Pero en ese nacimiento tenía que haber derramamiento de sangre. Y María dio a luz. La Biblia claramente habla de que de la manera que María concibió a Jesús en su vientre fue milagrosamente, pero de la manera que María dio a luz a ese hijo fue de manera natural. Amén. Entonces María tuvo más hijos aparte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente cree que al María tener más hijos aparte de Jesús, eso la desmerita. No, de ninguna manera. María, aunque tuvo otros hijos, entre todas las mujeres, ella fue, es y seguirá siendo la más bienaventurada. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y el tener otros hijos no la desmerita. ¿Por qué? Porque tener hijos dentro del vínculo del matrimonio no es pecado. Y María, después de Jesús, tuvo sus hijos dentro del vínculo del matrimonio, y eso ante los ojos de Dios no la desmerita en ninguna manera. Amén. Entonces vamos a leer un par de pasajes, no muchos. Bueno, la Biblia aquí claramente nos dice que vinieron a buscar a Jesús. ¿Quién? ¿Quiénes vinieron a buscar a Jesús? La madre y los hermanos. Dice el 21, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo:
tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y bueno, y él respondió. Entonces, aquí la Biblia claramente nos dice que Jesucristo tenía una madre y que Jesucristo tenía hermanos. Ahora, la Iglesia Católica dice que cuando la Biblia habla de los hermanos de Jesús, se refiere a los paisanos, como decimos nosotros hoy en nuestros términos, paisanos de región. O sea, que en este tiempo, si usted es caleño, si usted es nacido en Cali, ¿quiénes son sus paisanos? Los nacidos en Cali. Paisano tiene que es una persona que nació en su misma ciudad, en su mismo pueblo, o si usted está en otro país, en su mismo país. Somos paisanos. Entonces ellos discuten que en ese tiempo a los nacidos en la misma región, o en la misma aldea, o en el mismo pueblo, entre ellos se decían hermanos en ese tiempo. En Buenaventura nosotros nos decimos primo. Entonces, ¿qué? Primo. Allá no nos decimos. Todo el que es de Buenaventura es mi primo. Ah, entonces, ¿qué primo? ¿Y qué más prima? Pero son términos usados. Entonces se dice que en ese tiempo, para identificarse de la misma tribu o de la misma región, se decían hermanos. Entonces ellos discuten que estos personajes que la Biblia habla, que vinieron con María, la Biblia le llama hermanos, porque en ese tiempo todo el que era de la misma región se decían hermanos. Y eso era muy cierto. En ese tiempo ellos se decían hermanos. Pero aquí hay un versículo que me llama mucho, pero muchísimo la atención. Y es que Jesús, este mismo texto lo vamos a ver en otro lugar y nos da los nombres de los hermanos de Jesús. ¿Sabían ustedes que la Biblia da los nombres de los hermanos de Jesús? ¿Sí? ¿En dónde los da? A ver, ¿quién sabe en dónde? En Marcos 6 y en Juan. ¿Quién dijo más Juan? ¿Perdón? Juan, ¿qué pasó con Juan? ¿Pero Juan qué? ¿Ah? ¿En Marcos 6 qué? Marcos 6, versículo 3. Marcos 6, 3. Sí. Vamos al libro de Marcos, capítulo 6. Eso está en Marcos, en Mateo y en Lucas. En Juan no lo había visto. Toda la hermana me los va a mostrar los que están en Juan. Yo los he leído en Mateo 13, en Marcos 6 y en Lucas 4. Pero vamos a leer el de Marcos y después vamos a Mateo. Dice el versículo 1: salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de? Versículo 3. Hijo de, hermano de Jacobo. Ustedes saben que Jacobo fue uno de los apóstoles. Entonces vamos a ver la familia de María. El hijo mayor de María, ¿quién fue? Jesús. Después María tuvo a Jacobo. También tuvo otro, José, y otro, ay qué dolor, Judas, y también tuvo otro. Ahora, en ese tiempo bíblicamente siempre se daba el nombre de los hombres, censaban solamente a los hombres, el nombre de las mujeres no se daban. Pero María no solamente tuvo a Jesús, Jacobo, José, Judas y Simón. ¿Cuántos hombres tuvo con Jesús? Sino que también tuvo hijas, mujeres. Y dice: ¿no están también aquí con nosotros sus
El número no lo da. Eso se especula. Pero hombres tuvo. ¿Cuántas mujeres habrá tenido? O sea, como unas 3, dice la hermana. Pero María no solamente de 5 hombres, tuvo hermanas. Y se escandalizaban de él. Venga, les explico este texto. Ahora, esto mismo, para redimir tiempo, usted lo puede leer en Mateo capítulo 13, del 53 al 58, y en Lucas capítulo 4, del 16 al 30. Y también en las cartas hablan de Jacob, el hermano de Jesús. Pero escuchen lo que les voy a decir. Hay una gran discusión acerca de ¿qué pasó? Hay una gran pregunta que se hacen. ¿Qué pasó con Jesús desde los 12 años hasta los 30? Yo no sé si ustedes han escuchado esa pregunta. Porque en la Biblia se habla de Jesús hasta los 12 años, que fue cuando estuvo en el templo enseñándole a los sacerdotes. Y de ahí no se habla más nada de él, de su niñez, hasta cuando va donde Juan el Bautista a ser bautizado, y teológicamente se cree que él tenía 30 años, porque a esa edad era que se bautizaban, 30 años. Entonces se preguntan, ¿qué fue de la vida de Jesús desde los 12 hasta los 30 años? Y de eso han salido infinidades de versiones. En Discovery Channel yo la he escuchado. Unos dicen que él se fue a una gran escuela de los Illuminatis, y allá en esa escuela de los Illuminatis fue que él aprendió toda esa sabiduría y esos poderes. Otros dicen que él se fue allá con los metafísicos. En fin, hay cantidad de argumentos que dicen que Jesucristo fue a una escuela de los tibetanos, que allá fue Moisés, y que todos esos grandes hombres de la Biblia, todo ese poder, porque ellos dicen que lo que Jesucristo practicaba era la magia. Eso lo adquirió, ese conocimiento y esa sabiduría la adquirió en una escuela tibetana. Porque la gran pregunta es, ¿qué pasó con Jesús desde los 12 hasta los 30? Entonces ese silencio, ellos dicen que él estaba ya en esa escuela. Pero eso no es cierto. Diga conmigo, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque escuchen esto. Cuando Jesucristo comienza su ministerio, dice aquí, y lo dice en Lucas y lo dice en Mateo, que él regresó a su región. Dice el versículo 1: salió Jesús de allí y vino a su tierra, donde se crió, y le seguían sus discípulos. En otro pasaje dice que inclusive a la tierra de él, cuando él llegó, dice que él no pudo sanar a nadie porque no creían en él. Dice la Biblia que no pudo sanar a nadie porque no creían en él. Ahora yo les voy a explicar por qué no creían en él. Aquí lo dice. Dice el versículo 2. Él llega, y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? Miren, la gente donde él se crió, el barrio, la gente del barrio, cuando lo vieron enseñando, hablando, y vieron esas maravillas que él hacía, se hicieron una gran pregunta: ¿de dónde? ¿De dónde él sacó esto? Y eso es lo que el mundo secular trata de explicar. El mundo secular trata de explicar que él consiguió esto en unos monasterios, en una escuela tibetana. Hay 50,000 versiones, pero usted y yo sabemos que él adquirió esto cuando estuvo 40 días y 40 noches. ¿En dónde? En el desierto. Porque la Biblia dice que cuando él vino del desierto, vino ¿cómo? Con el poder del Espíritu Santo, y comenzó su ministerio. Pero escuchen bien, miren la clave aquí. Diga aleluya. Es que unos me están llamando, unos se me están quedando dormidos. Escuchen esto. ¿De dónde? Miren lo que se preguntaron. ¿De dónde tiene estas cosas? Y ellos mismos nos dan la clave. ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos.
¿No es este el carpintero, hijo de María? Y bueno, escuchen bien. ¿Por qué ellos se aterran de la sabiduría y de los milagros de Jesús? Si fuese cierto, como dicen los medios seculares, que en esos tiempos había una escuela que la gente se iba allá y adquiría esa sabiduría, esos milagros, y Jesucristo fue enviado por María y José a esa escuela, y él volvió. Entonces, cuando él hizo estos milagros, los paisanos, los que se criaron con él, no debieron de haberse asombrado, porque ellos se asombran y se preguntan: ¿de dónde sacó esa sabiduría? ¿De dónde sacó estos milagros? Pues, mijo, pues, ¿usted no se dio cuenta que él lo mandaron a la escuela? Es que ellos no se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque es que Jesucristo nunca se movió de allí. Jesucristo nunca se movió de allí. Les voy a dar un ejemplo. Que usted esté en su barrio y usted se crió con Juanito, y Juanito a los 12 años de edad se fue para los Estados Unidos y estuvo 18 años en los Estados Unidos. Se fue a los 12, y si estuvo 18, ¿a qué edad regresó? 30. Y Juanito, cuando llega hablando inglés. ¿A usted le sorprende que él hable inglés? Usted va a decir: no, pues él habla inglés porque él... Usted no va a preguntar: Juanito, ¿y tú de dónde aprendiste inglés? No, pues Juanito le dice: pues en Estados Unidos, donde yo estaba. Todos, inclusive, si Juanito no viene hablando inglés, la gente le va a decir: Juanito, ¿y tú tanto tiempo en Estados Unidos y no aprendiste a hablar inglés? Me estoy haciendo entender. Pero como Jesucristo nunca se movió de allí, y de un día para otro lo ven hablando con sabiduría y con milagros, se hacen la pregunta: ¿de dónde sacó esto? Y usted y yo lo sabemos que fue del poder del Espíritu Santo. Dale un aplauso al Señor. Entonces, ¿María tuvo o no tuvo más hijos? Vamos a leer en Mateo y cierro este tema. Y dice el versículo 24, Mateo 1, versículo 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, o sea, que no dejara a María. Y recibió a su mujer. Y dice el versículo 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, o sea, el primero, y le puso por nombre. Ahora, la Biblia dice que José no conoció a María hasta cuando tuvo a Jesús. ¿Qué quiere decir eso, que no la conoció hasta? No estuvo con ella. No apagaron la luz. ¿Hasta cuándo? Porque la iglesia dice que José nunca le puso una mano a María. No, le puso las dos. Y eso fue, José era terrible. Mire el poco hijo que le hizo. Ahora, pero eso no era pecado. Eso no desvirtúa a María. No. De que José la haya conocido no desvirtúa a María. De que haya tenido más hijos no desvirtúa a María. María sigue siendo bienaventurada entre todas las mujeres. María tuvo su vida común y corriente, o como decía mi mamá, María tuvo su vida con José como Dios manda. Como Dios manda, que debe vivir un esposo y una esposa. Venga, le digo, la Biblia dice que si la esposa no quiere tener intimidad con su esposo, eso sí es pecado. Que si el esposo no quiere tener intimidad con su esposa, eso sí es pecado. Pero que esposo y esposa tengan intimidad, eso no tiene nada de malo. ¿Y a su nombre? Bueno, vamos con otra. Si nosotras o nosotros fuimos creación de Dios a su imagen y semejanza, todo tiene un comienzo
todo empieza por algo. Mi pregunta es, ¿quién creó a Dios? Así como nosotros, que tenemos un padre y una madre, nacimos, fuimos procreados, ¿de dónde viene Dios? Excelentísima pregunta. Pero una pregunta excelente. La gran pregunta de toda la eternidad. ¿Y Dios de dónde viene? Escúcheme lo que le voy a decir. Número uno de los atributos de Dios es que Dios es eterno. Ahora, ¿qué quiere decir o qué significa la palabra eterno? Que no tiene fin y no tiene principio. Para nuestra mente humana, para nuestro razonamiento, pues eso nos explota la mente. No lo podemos comprender. David decía que él trató de comprender eso y no pudo. O sea, Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. Él es Dios. Él no tiene principio. O sea, que no le busquemos principio a Dios, porque si Dios tuviese principio, entonces Él no sería Dios, Él no sería eterno. Amén. Bueno, vamos, pero muy buena pregunta eso, muy buena pregunta eso. Cuando estemos allá, pues la entenderemos más ampliamente. Amén. Ahora, la Biblia sí dice que, cuando la Biblia dice que Él es el principio y el fin, ¿a qué se refiere? Que todo lo que hay salió de Él. Él es el principio de todas las cosas, porque Él las creó y Él es el único que le puede dar fin a todas las cosas. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Este es de otro jovencito, esta pregunta. Vamos a ver. María Magdalena fue, ahí ya no entiendo, de los 12 discípulos, no. Creo que María Magdalena fue una de los 12 discípulos, no. María Magdalena no fue una de los 12. Pastor, ¿por qué? Porque le voy a dar los nombres de los 12 discípulos. Mateo capítulo 10, ahí está el nombre de los 12 discípulos. Si María está allí, perdí. Mateo capítulo 10. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. ¿Habrá alguien aquí que se sepa el nombre de los 12 discípulos? Vamos a leer allí. Entonces, versículo 1, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad ¿sobre qué? Sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos, 2 puntos. Vamos, número 1. ¿Llamado quién? O sea, el primero, ¿quién fue? Pedro. Número 2. ¿Hermano de quién? Número 3. ¿Hijo de quién? Número 4. ¿Hermano de quién? Muy bien. Número 5. Número 6. Número 7. Número 8. ¿Mateo quién? Número 9. ¿Hijo de quién? Del feo. Número 9. No, número 10. ¿Cómo? Leveo. Me perdí. Llamado también conocido como Tadeo. Número 11. Número 12. El que también le entregó. Hasta ahí, 12. No está María Magdalena allí. Ah, pero ¿qué pasa? Uno se mató y fue reemplazado. Tal vez fue reemplazado por María Magdalena. Tal vez. Vamos a ver hecho. De pronto. Vamos a ver si metemos o no metemos a María. Esta pregunta es medio feminista. No, hermanas.
todos eran hombres. No luche. Que ustedes tienen su lugar y su lugar es de bendición. A ver, vamos a ver si, porque uno se mató de los 12. ¿Cuál fue el que se mató? Judas se mató y lo reemplazaron. Vamos a ver por quién lo reemplazaron. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Versículo 15 dice. ¿Listo? Dice, en aquellos días Pedro se levantó, estamos allí, en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. 17, y era contado con nosotros, o sea, él era uno de los 12 y tenía parte en este ministerio. Bendito el Señor. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Versículo 19. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, se ha hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Y tome otro su oficio. O sea, como eran 12 y Judas se mató, la profecía decía que alguien iba a tomar el lugar de Judas. Vamos a ver quién lo tomó. Vamos a ver si fue María Magdalena. Vamos a ver. Dice el 21. Es necesario, pues, que de estos hombres, ¿de estos quiénes? Hombres. Bueno, ya ahí ya descalificado el género femenino. Es necesario que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos. ¿Quiénes fueron esos dos? José, llamado Barsabás, ¿y quién era el otro? Que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos, José y Matías, cuál de estos dos, muestra cuál de estos dos. Esa fue la oración. Porque tú que conoces los corazones has escogido, versículo 25, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó ¿sobre quién? Sobre Matías, y fue contado con los 11. O sea que cuando Judas muere, ¿cuántos quedaron? 11. Y para completar el nombre, escogieron a José y a Matías. ¿Y quién quedó? Los 12. Ya su nombre. María Magdalena, gran sierva de Dios. María, perdón. Ella la liberaron ¿de cuántos demonios? 7 demonios. Ahora, yo me imagino que el que hizo esta pregunta vio el mismo programa que yo vi en Discovery Channel. Porque ahí dicen que María Magdalena era una de los 12, que la que estaba recostada, que mírenle, y eso muestra en ese cuadro. Y Da Vinci, porque Da Vinci fue diabólico. Da Vinci fue que ¿cómo se dice? Pintó el cuadro de la santa, y él de aposta colocó a esa mujer allí. Fue Da Vinci, diabólico. Pero no, él fue que puso a María en el cuadro que él pintó.
de la Santa Cena, y ahí hay una mujer. Y ellos, Da Vinci, los códigos de Da Vinci, los misterios de Da Vinci, dicen que entre los 12 apóstoles había una mujer, y esa mujer era... Pero eso no es lo que dice. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Con lo que dice Da Vinci o con lo que dice la palabra? Y a su nombre. Y la historia de Da Vinci tiene más, que María Magdalena no solamente era de los 12, sino que María Magdalena, que era un mujer, no. Si María Magdalena hubiese estado en Buenaventura, le diríamos, estaba buena, estaba buenísima María Magdalena. Y entonces Jesús dijo, venga para acá y a mi lado. Y cuando todos se iban a dormir y que él se llevaba a María Magdalena y que tuvo hijos con ella, Da Vinci. Eso es diabólico. Eso es diabólico. No se crea eso. ¿Oyó? Entonces, fuera ese espíritu de mentira. Y hasta rompamos esta pregunta. Pero muy buena la pregunta. Muy buena la pregunta. Amén. Pero sí, yo me vi el programa. Dicen que María Magdalena fue una. Ahora, que era hermosa, sí era hermosa. Que Jesús fue tentado con ella, sí fue tentado con ella, porque la Biblia lo dice, que así como usted y yo fuimos tentados, también él fue tentado en todas las cosas que, como que está buena María, pero no, Señor, yo vengo a mi misión. Él no cayó en la tentación. Hermano, ¿usted hubiera caído? Bueno, no me responda. Pero sí, María era muy hermosa, María era hermosísima. Cuando estemos en el cielo, ¿conoceremos nuestra familia? A mí me han hecho esa pregunta una y otra vez. ¿Conoceremos nuestra familia? Bueno, la Biblia no habla de eso. La Biblia dice que en el cielo seremos como los ángeles. Yo he leído de pastores que dicen que sí, los vamos a conocer. Pero yo me pongo a pensar esto, que yo llegue allá al cielo y vea este y el otro, y el otro se quedó abajo. Ahora, la Biblia dice que allá no va a haber más tristeza, no va a haber más dolor, no va a haber llanto. O sea que nosotros vamos a ser creados de tal manera que no va a haber más tristeza, no va a haber más dolor y no va a haber más llanto. Pero esa es una pregunta muy interesante, en que la Biblia no toca ese tema, si lo vamos a conocer o no lo vamos a conocer. Pero la Biblia sí dice algo muy importante, que de ahí nos podemos agarrar para dar una luz a esa pregunta. La Biblia dice que en los días de Jesús habían 4 grupos religiosos, si no me equivoco, 4, que eran fariseos, saduceos, herodianos y los de Juan el Bautista. En los días de Jesús, esos eran los 4 grupos religiosos que él se encontró. Digamos los 4 grupos religiosos más fuertes: saduceos, fariseos, herodianos y los de Juan el Bautista. Los saduceos no creían en la resurrección. Y los saduceos, como no creen en la resurrección, los fariseos sí creían en la resurrección, los saduceos no creían en la resurrección. Entonces los saduceos le trajeron una pregunta a Jesús. En la ley, si un hombre se casaba y él moría sin tener hijos con su esposa, entonces la ley decía que el hermano que le seguía tenía que casarse con esa mujer para darle hijos. Eso era la ley. Entonces le hacen la siguiente pregunta a Jesús. Jesús, hubo una mujer que se casó con un hombre y este murió. Entonces, como dice la ley, se casó con el hermano, murió y no le dio hijos, se casó con el otro. Eran 7 hermanos y ella se casó con los 7 hermanos y todos murieron. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Entonces le hacen la pregunta: en el día de la resurrección,
¿Ella de quién va a ser mujer si estuvo con los 7? Ahora, en la ley eso no había ningún problema. Hoy eso no se hace. Hoy eso no se hace. Pero en la ley sí era así. Entonces Jesucristo le responde de una manera poderosa. Jesucristo le dice dos cosas muy poderosas que nos da luz a esta respuesta. Le dice, número 1, en el cielo ni se casarán ni se darán en matrimonio. Número 1. O sea, que esa nueva vida que nosotros vamos a tener, allá no va a haber matrimonio. ¿Lo han leído o lo leemos? Ya lo leímos, ¿cierto? Bueno, ¿no habrá matrimonio? No, vamos a leerlo porque yo veo que me están mirando como raro. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Ok, Mateo 22, 23 dice: aquel día vinieron a él, ¿quiénes? Los saduceos. ¿Se acuerdan que les dije? Los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo: maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Los 7 se casaron con esta mujer porque morían. En Buenaventura, diríamos, tenía el hígado blanco. Todos los maridos se le morían. Y dice el 27, y después de todos murió también la mujer, o sea que los enterró a todos. Dice el 28, en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. 29, entonces respondió Jesús, les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se harán en casamiento. Número 1. Yo me puse a pensar ese pedacito. Que allá en el cielo, en las moradas eternas, con ese cuerpo nuevo que vamos a tener, allá no va a haber matrimonio. Así lo dice, ¿cierto? Entonces, es que me da pena decirle lo que yo pensé. Pero yo dije, pero entonces si no hay matrimonio, entonces tampoco hay. Y entonces, ¿cómo va a ser allá, Dios mío? ¿Y usted de qué se ríe? Si no hay matrimonio, entonces no hay hijos, o si habrá hijos, o cómo serán. Pero yo no sé si ustedes me entienden. Pero escuchen esto. Yo escuché a un predicador decir lo siguiente. A ver, ayúdenme. Él habló, no me acuerdo que si dijo 3 o 4, pero digamos 3. Él habló de los 3 placeres más grandes que hay en la tierra. Pero no digamos 3, sino que ustedes ayúdenme a mencionar cuáles son los placeres más grandes que hay en esta tierra. Comer. Dormir. Ayúdenme. Ir al baño con una buena gana. Uy, qué rico. ¿Ah? Salir. Estar con su esposa en la intimidad. Escuchen, él dice que todos esos placeres que usted y yo disfrutamos, allá no los va a ver. Porque Dios tiene cosas nuevas. Ahora, cuando eso se lo dicen a uno y uno lo recibe en la carne, pues uno, uy, ¿cómo así? Pero cuando usted lo recibe en el espíritu, usted dice, gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Pero él dice, ese predicador decía, porque allá todo va a ser nuevo. Él dice que las cosas de esta tierra ya no van a ser más. Las cosas van a ser nuevas. Él dice, la Biblia dice que lo que Dios tiene preparado para usted y para mí allá, ningún ojo lo ha visto. No ha subido al corazón
del hombre. O sea, que todo lo que usted ha visto, lo que usted ha experimentado, allá no va a estar eso. Dios va a tener cosas mejores que comer. Dios va a tener cosas mejores que dormir. El placer más tremendo que usted tenga aquí es comparado con nada con lo que Dios tiene. Y escuche esto. ¿Cómo Él lo ilustra? Él lo ilustra de la siguiente manera. El oro y las perlas preciosas es lo más codiciado del ser humano, ¿sí o no? Y Él dice que el oro va a servir de asfalto. O sea, para hacer las carreteras, porque las calles van a ser de oro. Eso tiene una representación que lo más valioso que es para el hombre hoy, allá eso no va a valer nada. Y a su nombre, oh santo, ¿cuáles serán esas cosas que Dios tiene? Lo más valioso va a ser de calle. Las perlas van a ser de puerta. ¿Ah? No tengo una cortina. Entonces, número uno, allá no va a haber matrimonio. O sea que si no va a haber matrimonio, allá todos vamos a ser hermanitos. Así que aprovechela ahora aquí. Aprovechelo ahora aquí, porque allá hermanitos. Allá usted no va a tener esos deseos que tiene aquí. Allá no los va a tener. Allá todo va a ser nuevo. Y a su nombre. Ahora, lo segundo que Él dice es: ni se casarán ni serán en casamiento, sino que ¿qué? Sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Y otro día les voy a explicar más profundo. Los ángeles de Dios. Pero dice los ángeles de Dios en el cielo. Porque ahí hay un gran tema que se cree, cierta rama cree que hubo ángeles de Dios que descendieron a la tierra, tomaron forma humana y se acostaron con las mujeres. No seremos como esos. Seremos como los que están en el cielo. Y a su nombre, gloria. Dele ese aplauso al Señor. Entonces vamos a ser como esos ángeles. Esos ángeles no son de carne ni de hueso. O sea que esos ángeles no tienen deseos carnales. Todo deseo que usted tiene en esta carne, todo apetito que usted tiene en esa carne, allá no lo va a tener. Porque vamos a ser espirituales. Entonces allá todo va a ser nuevo. Allá es que, mira, entonces, ¿cuál es la luz? Jesucristo está diciendo, cuando resucite esta mujer y esos 7 hombres, allá, que esta era mi mujer, venga para acá. Eso allá no va a existir. Que ay Señor, que cuál es mi morada. Entonces mis hijitos, venga, todos vamos a vivir juntos. No, eso allá no va a existir. Eso es lo que es la pequeña luz que Jesús nos da. Porque ¿qué pensaban ellos con su mente carnal? Cuando esta mujer resucite, ¿con cuál de los 7 va a estar? Con ninguno. ¿Por qué? Porque allá eso no va a haber más. Ese matrimonio fue aquí y eso pasó. Eso pasó. Allá todo va a ser nuevo. Voy a descansar de él. Sí, va a descansar de él. Voy a descansar de ella. Sí, va a descansar de ella. Bendito sea el Señor. Denle un aplauso al Señor Jesús.